Mi presentación, lo que quiero compartir con ustedes, lo he estructurado en un pequeño documento y quiero leerlo, se los quiero compartir. Espero que este sea un aporte importante, espero, al desarrollo de este seminario. Y básicamente está pensado como una aproximación desde la filosofía moral, la filosofía política y la filosofía jurídica al concepto de dignidad y sus no pacíficas relaciones con el mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Aproximación que haré con particular referencia a la problemática del ciberbullying. Ideas que, como les dije hace un instante, espero contribuyan a los propósitos de este importante espacio de reflexión en torno a los jóvenes, la educación y los delitos informáticos. La dignidad es una construcción de la filosofía para explicar el valor intrínseco de la persona derivado de una serie de rasgos que la hacen única e irrepetible. Un primer apunte para resaltar la importancia de la dignidad se puede concretar en recordar que la historia es, en gran parte, la lucha de la humanidad para la comprensión de sí misma. Por ello los griegos consideraban que, abro comillas, el hombre, el ser humano, llega a desarrollar su dignidad, que llega a alcanzar su punto de reflexión, es el mejor de los animales, y al contrario, se convierte en el peor. Ya en el siglo XV, Pico de Mirandola insistió en esta idea, vinculando la autonomía moral como fundamento último de la dignidad en su famosa oración por la dignidad humana, que entre líneas dice: no te he dado ni rostro ni lugar alguno que sea propiamente tuyo, y tampoco ningún don que éste sea particular, con el fin de que tu rostro, tu lugar y tus dones seas tú quien los desee y los conquiste, y de ese modo los poseas por ti mismo. Pero tú te defines a ti mismo. Te coloqué en el mundo, en medio, para que pudieras contemplarlo mejor, para que pudieras contemplar lo que contiene. No te he hecho celeste ni terrestre, ni mortal ni inmortal, a fin de que tú mismo, libremente y a manera de un buen pintor o de un hábil escultor, remates tu propia forma. En la concepción kantiana de dignidad humana, especialmente por los planteamientos hechos en la metafísica de las costumbres, ubica la idea de dignidad en el reino de los fines, prohíbe instrumentalizar o utilizar como medio ninguno de nuestros semejantes, porque según Kant, todo ser humano constituye, en su condición de persona, un fin en sí mismo, y esto se concreta en el derecho básico de todo ser humano a un trato acorde con su valor como persona, como miembro de la especie humana. De otra parte, desde la perspectiva del profesor español Gregorio Peces Barba, el concepto de dignidad permite comprender mejor los conceptos de desigualdad, discriminación y diferencia, conceptos, en mi criterio, claves para la comprensión y gestión de las problemáticas vinculadas a este seminario. La desigualdad, según el profesor Peces Barba, es incompatible con la dignidad. Es una situación de hecho que hace imposible la dignidad de quien se encuentra en ella. Para atajarla son necesarios comportamientos de igualdad como diferenciación, es decir, trato desigual a favor de los colectivos que se encuentran en esa situación por medio del derecho. La discriminación, de otra parte, es igualmente incompatible con la dignidad, pero esta es una situación normativa, es decir, desigualdad no fáctica, sino desigualdad regulada jurídicamente, lógicamente sin razón justificada. En relación con el tercer concepto, con el concepto de diferencia, estamos ante unas desigualdades naturales o culturales que no afectan la dignidad humana y que no exigen tratamiento normativo para corregirla. En relación con las diferencias, es necesaria la tolerancia positiva. En términos de Charles Taylor, sería necesaria una política del reconocimiento.
La dignidad humana es hoy un referente básico del pensamiento moral, político y jurídico, y para este último, para el derecho, alcanza el papel de valor, principio o criterio fundante de los valores, los principios y los derechos. Desde el punto de vista político, la autonomía moral y su género, la dignidad humana, son el deber básico del que emanan los valores y los derechos que sostienen una democracia. De allí sus vínculos constitutivos con la formación en competencias ciudadanas y en derechos humanos. En general, la amistad, el amor propio, el respeto a la diferencia, la tolerancia empática son expresiones de la dignidad. En nuestro ámbito universitario, particularmente para la Universidad Autónoma de Occidente, son expresiones de la dignidad, entre otros. Primero, la apuesta institucional por la corporatividad, la autonomía, la universalidad, la integralidad, la excelencia, la creatividad y la pertinencia como principios, así como la eticidad, el pluralismo, la responsabilidad, la pertenencia, la tolerancia, la honestidad como valores. Segundo, los comportamientos deseables, tanto para estudiantes como para profesores. La práctica, abro comillas, la práctica de una tolerancia responsable, defendiendo el reconocimiento de la igual dignidad de todos los seres humanos, descritos, por ejemplo, en el Código de Ética para Estudiantes de la Universidad. También, presente en el Código de Ética, se constituyen expresiones de la dignidad el compromiso institucional, abro comillas, por una sociedad democrática, participativa, pluralista, cimentada en el respeto de la dignidad humana, la solidaridad de las personas que integran y la prevalencia del interés general, cierro comillas. Por ello afirmamos institucionalmente con plena convicción que, abro comillas, en la Universidad Autónoma de Occidente vivimos el compromiso ético con sentido de pertenencia y responsabilidad a propósito de nuestras acciones a través de principios y valores que forman parte esencial de la institución. Continuando un poco con este marco conceptual sobre el concepto de dignidad, cito nuevamente al profesor Peces Barba. Según el profesor Peces Barba, existen otros rasgos de la dignidad que se mencionan de una u otra manera, de forma recurrente, a partir del tránsito a la modernidad. Estos rasgos de dignidad son, primero, nuestra capacidad para construir conceptos y razonar. Segundo, la producción y reproducción de sentimientos, de afectos, de emociones. Tercero, nuestra capacidad de dialogar y de comunicarnos. Cuarto, nuestra sociabilidad, que supone el reconocimiento del otro y la imposibilidad de alcanzar en solitario el desarrollo de la dignidad. Pero la sociabilidad, la vida en relación con el otro, con los otros, la vida en sociedad, como presupuesto básico para alcanzar la dignidad que no se logra en solitario, supone no solo grandes beneficios, sino también grandes complejidades y grandes paradojas. Desde la filosofía clásica griega hasta nuestros días, sin desconocer otras tradiciones de pensamiento como la oriental, por ejemplo, se ha insistido en la condición social del ser humano. Se acepta ampliamente que nuestra plena realización como humanos se desarrolla en relación con los otros, con los demás, es decir, en sociedad. Recordemos, por ejemplo, que Aristóteles, en el libro primero de la Política, afirma que, abro comillas, evidentemente el Estado, entiéndase la sociedad, es un hecho natural, que el hombre es un ser naturalmente sociable y que el que vive fuera de la sociedad, dice Aristóteles, es ciertamente un ser degradado o un ser superior a la especie humana. Esta expresión ha sido la base para soportar la conocida sentencia aristotélica, según la cual el hombre es un ser social por naturaleza, un son politicón, un animal político o un animal cívico. O como más recientemente lo ha planteado el filósofo español Fernando Savater, abro comillas, no se trata de elegir entre nuestra naturaleza y la sociedad, sino de reconocer que nuestra naturaleza es la sociedad. Sin embargo, la sociabilidad solo es digna
si se respeta a la persona. La sociabilidad solo es digna si es respetuosa de la persona humana. Pareciera en muchos casos paradójico un informe que presenta la UNESCO en la Conferencia de Educación en 2001. Dice la UNESCO en este documento que pese a los grandes desarrollos de la humanidad, incluidos, por supuesto, los desarrollos científicos y tecnológicos, en particular los relativos a las tecnologías de la información y la comunicación, que pese a esto no hemos aprendido a vivir juntos, que estamos fallando, y para eso presenta algunas cifras que me gustaría retomar de este documento de la UNESCO, abro comillas. Nunca antes la humanidad había logrado incorporar tantos de sus miembros a procesos de educación formal, pero al mismo tiempo, nunca antes sus miembros habían matado intencionalmente a tantos de sus pares. Hay quienes calculan que durante el siglo XX murieron así más de 180 millones de personas. Los iniciadores y ejecutores de esos crímenes, en sus formas más convencionales y en otras nuevas, suelen ser personas que han pasado gran parte de su vida en los sistemas educativos tanto de países ricos como de países pobres. Parece, en muchos casos, dice la UNESCO, que hemos fracasado en el aprendizaje de vivir juntos. Abro comillas nuevamente. La forma en la cual se promueve la mundialización acarrea problemas graves en muchos lugares del mundo. Estos problemas se manifiestan, sobre todo, en la destrucción del medio ambiente, el deterioro de la calidad de vida de millones de habitantes de todos los continentes, la ampliación del abismo entre ricos y pobres. Casi 1.000 millones de personas viven sin acceso a agua potable, 2.400 millones no tienen acceso a la sanidad básica, más de 2 millones mueren al año debido a la contaminación ambiental y 34 millones viven con SIDA. Solo en 2 años, el porcentaje de población mundial que utiliza Internet pasó de 2.4 a 6.7, pero mientras que, por ejemplo, en Suecia, Estados Unidos y Noruega, esa cifra se eleva a más del 50%, en otros países del tercer mundo bajó del 10%, y en muchas regiones y en muchos países del mundo está cerca del 0%. Esta brecha en el uso de nuevas tecnologías de la información es acumulativa, con diferencias en el acceso a la electricidad, a los tractores, al teléfono y a otras innumerables tecnologías del siglo XX. En 1990, 2.718 millones de personas, es decir, el 45% de la población mundial, vivían con menos de $2 por día. En 1998 eran 2.800 millones, según fuentes del Banco Mundial. Actualmente se estima que 1.200 millones de personas viven con menos de $1 al día. En esas condiciones, cada vez más personas, en particular personas jóvenes y educadas, abandonan sus lugares de origen para buscar, con o sin éxito, una mayor calidad de vida allí donde sea posible. Las inmigraciones enriquecen, entre comillas, al mundo y sus habitantes, pero crean nuevos problemas y desafíos. Hasta allí la cita de este documento de la UNESCO. En este contexto se hace evidente la necesidad de abordar el debate sobre las repercusiones éticas, sociopolíticas y jurídicas, entre otras, de las nuevas tecnologías a partir de un enfoque interdisciplinario. La sociedad de la información se sitúa en un punto de profunda interconexión entre los procesos éticos, tecnológicos, políticos, jurídicos, económicos y sociales, pero su significación tan solo puede ser captada desde ópticas interdisciplinarias. Es evidente que las condiciones de nuestro tiempo, que las sociedades de nuestro tiempo intentan, por los medios y por los beneficios que ello supone, sacar el máximo provecho posible al desarrollo de las nuevas tecnologías, pero al tiempo se plantea el reto de establecer unas garantías que tutelen a los ciudadanos frente a la eventual gestión y agresión de la tecnología, en especial de la informática, de su dignidad y de sus derechos. Esta cuestión tiene hoy interés prioritario en una sociedad en la que el poder de la información ha adquirido una importancia capital, por ser hoy una expresión irrenunciable de la libertad.
La sociedad democrática reivindica el pluralismo informativo, el libre acceso y la libre circulación de información, y la propia moralización de la vida cívica exige la libertad para la recogida, transmisión de informaciones. No por ello deben quedar los ciudadanos inermes frente al proceso de utilización y difusión de información que pueda afectar directamente su dignidad. En efecto, la formación en esta época de avances tecnológicos extraordinarios conlleva importantes retos para los propios estudiantes, los directores, las instituciones educativas, los profesores y los padres de familia. En este sentido, y como bien lo afirma la Corte Constitucional, abro comillas, uno de los problemas que ha crecido debido a las nuevas tecnologías es el acoso escolar. Bajo el orden constitucional vigente, toda persona, en especial los menores de edad, tienen derecho a que se les proteja del llamado acoso o matoneo o bullying, por ser formas expeditas de atentar contra su honra y su dignidad. Las tecnologías de la información han conllevado un impacto negativo por la facilidad que carecen de control para proteger a la persona humana. El cibermatoneo, el ciberacoso, el ciberbullying, esto es el bullying en ambiente virtual, donde el autor utiliza las herramientas de la tecnología de la información y la comunicación, en especial de la Internet y el celular, para maltratar a sus compañeros. Esta es una definición que da una institución del Canadá y que fundamentalmente plantea que el ciberbullying consiste en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para amenazar físicamente, asediar verbalmente o excluir socialmente a un individuo de un grupo. Sobre el concepto de ciberbullying, agrega la Corte, citando al doctor Enrique Chaus, plantea que, abro comillas, el ciberbullying es una situación en la cual una o varias personas agreden repetida y sistemáticamente a otra. Esta agresión puede ser física, por ejemplo, con golpes, patadas o empujones, verbal o relacional, excluyéndolo de grupos, regando chismes que hacen sentir mal al individuo frente a los otros. La intimidación también puede ocurrir a través de medios virtuales, como Internet o los teléfonos celulares. Esta última es la que se conoce como ciberbullying. Agredir de manera repetida y sistemática a alguien utilizando medios electrónicos. Hay diversas formas en que ocurre el ciberbullying. Hoy en día, por ejemplo, por medio de correos electrónicos anónimos, por mensaje de texto de celulares, divulgando videos o fotos íntimas u humillantes, o haciendo comentarios ofensivos en redes sociales virtuales. Las consecuencias del ciberbullying pueden ser igual o aún más graves frente a las del bullying tradicional, por los motivos que a continuación voy a retomar de la Corte Constitucional. Este aspecto me parece muy importante. Las consecuencias del ciberbullying pueden ser iguales o aún más graves que las consecuencias del bullying tradicional, por las siguientes razones, dice la Corte Constitucional. Primero, la intimidación tradicional la observan las personas que están presentes cuando ocurre. La intimidación por Internet puede llegar, literalmente, al mundo entero, de manera casi instantánea. Esto puede llevar a que la víctima sienta que la humillación es aún mayor. Además, la información puede empezar a distribuir por muchos canales virtuales simultáneamente, haciendo más difícil frenar la divulgación de los mensajes humillantes. Segundo, mientras en la intimidación tradicional, la víctima cuenta con espacios seguros a los que puede recurrir para evitar el maltrato, en la intimidación virtual se pierden esos lugares seguros. Los medios virtuales permiten que la intimidación entre incluso a sus casas y esté presente en todos los días de la semana, en todas las horas del día. Es decir,
La víctima puede perder la sensación de que puede escapar a la intimidación. El ciberbullying puede ser una experiencia tan dura emocionalmente que algunos jóvenes han llegado incluso hasta el suicidio. El siguiente es el testimonio del padre de un chico que se suicidó a causa del ciberbullying. Abro comillas, dice este padre: una cosa es ser intimidado y humillado frente a otros niños, como lo era en su generación, pero es una experiencia completamente diferente ahora que estas heridas y humillaciones son observados por una audiencia virtual de adolescentes mucho más grande. Dice el Señor: yo creo que mi hijo hubiera sobrevivido a estos incidentes de intimidación y humillación si hubiera ocurrido antes de los computadores y del Internet. El ciberbullying es una situación que pone a quienes la sufren en un alto grado de problemas de grave o de bajo rendimiento académico, de ansiedad, de depresión y, como se mencionó anteriormente, incluso de riesgo de suicidio. Por eso se debe frenar inmediatamente cualquier caso de ciberbullying y se debe proteger a quien lo esté sufriendo. Además, se debe actuar desde distintos frentes para buscar prevenir que estas situaciones ocurran. Estas acciones de prevención frente al bullying implican particularmente a varios actores. La Corte Constitucional desarrolla, de manera amplia cuáles podrían ser o cuáles son esos actores. Yo simplemente los voy a mencionar. Entonces, dentro de estas acciones para frenar el ciberbullying, los comprometidos son, primero, los estudiantes que agreden virtualmente. Con frecuencia, quienes agreden virtualmente argumentan que cuando lo hacían no eran conscientes del daño que estaban generando. Aunque puede servir de explicación de sus acciones, no se considera que pueda tomarse como una justificación válida. Dentro de las acciones de prevención, otros actores o otro actor básico, los padres de quienes agreden virtualmente. Con frecuencia, a los padres les cuesta trabajo estar al día con los avances tecnológicos que sus hijos manejan. Por otro lado, durante la adolescencia, los hijos buscan autonomía e independencia que les permita reafirmar su identidad. Además, su habilidad tecnológica les facilita encubrir a los adultos sus comportamientos virtuales. Por estas razones, es difícil pretender que los padres controlen el comportamiento de sus hijos adolescentes en el mundo virtual. Sin embargo, los padres son en gran parte responsables de la formación ética y social de sus hijos. Es decir, los padres no pueden pretender tomar decisiones por sus hijos, pero sí pueden formarlos para que esas decisiones sean las más responsables posibles, responsables tanto con respecto de sí mismos como de los demás. Tercer actor de esas medidas preventivas, las instituciones educativas. Así como los padres de familia, las instituciones educativas, colegios, escuelas, universidades, tienen también un rol central en la formación de sus estudiantes para el manejo responsable frente a los medios virtuales. ¿Hay algo que falla en una institución educativa? Esa sería la reflexión. Si sus estudiantes repetidamente están acosando a otros a través de medios electrónicos. Las instituciones educativas no pueden ser responsables de todo lo que hagan sus estudiantes, especialmente de lo que hagan por fuera del colegio o por medios virtuales, pero sí somos responsables de la educación que se provee y de la formación en valores. Una situación de ciberbullying que implica a los estudiantes de una institución, abro comillas, es señal de que probablemente el colegio o la institución educativa no está haciendo lo suficiente para formar a sus estudiantes en el manejo responsable de los medios electrónicos.
Otro actor clave en las acciones de prevención, los compañeros de quienes agreden y quienes son agredidos. La intimidación es un fenómeno de grupo. Además de quienes sufren la intimidación, hay quienes la inician, quienes se involucran apoyando a los que intimidan, a los que la iniciaron, quienes observan pasivamente, quienes se alejan de la situación y quienes defienden a la víctima o buscan consolarla para integrarla al grupo. Las acciones de los que intimidan dependen en gran parte de quienes observan o quienes participan en el momento, porque estos pueden ayudar a que siga la intimidación o puede ser un factor de freno a la intimidación. Si quienes están alrededor refuerzan a quienes agreden o no hacen nada, la agresión usualmente se mantiene o puede aumentar. Si quienes están alrededor intervienen de una manera firme, pero no agresiva, para que frenen las agresiones, la intimidación puede bajar rápidamente. Por estas razones, los compañeros pueden cumplir un rol fundamental en frenar tanto la intimidación en general como el ciberbullying en particular. Finalmente, dentro de este abanico de actores que un poco más en extenso presenta y explica la Corte Constitucional, el quinto actor son las redes sociales mismas, las redes sociales virtuales. Sobre este particular dice la Corte: las redes sociales virtuales, como Facebook, tienen una cierta responsabilidad frente a este tipo de situaciones. No parece ser factible que las redes sociales virtuales puedan controlar directamente el contenido de lo que aportan sus usuarios. Sin embargo, podrían comprometerse a borrar o bloquear inmediatamente todo contenido en el que encuentren algún abuso o maltrato, tanto cuando algún usuario lo reporta, como cuando el mismo personal de la plataforma lo identifica. Finalmente, apartándome un poco ya del texto, quisiera decirles a manera de conclusión que el asunto finalmente del ciberbullying, y ese ha sido el propósito de la parte inicial de esta intervención, pues vulnera la esencia del ser humano, vulnera el principio básico de reconocimiento de todos nosotros, es decir, vulnera la dignidad humana. Es un hecho grave que atenta contra la autonomía moral del sujeto y en el cual todos los que hacemos parte de la sociedad y más de las instituciones educativas tenemos y podemos aportar. Muchas gracias. Doctor Gutiérrez, muchísimas gracias. Vamos a abrir un espacio de preguntas. No sé si ya las hayan pasado algunos de ustedes a los monitores. Por lo pronto tengo dos preguntas, doctor Gutiérrez. La primera de ellas es, ¿qué estrategia sugiere usted para combatir el ciberbullying en un grupo de formación o en la academia? Le voy a leer la segunda porque es muy posible que podamos redondear en una respuesta la segunda pregunta y la primera. ¿Qué medidas se deben tomar cuando un estudiante informa que fue creada una cuenta en Facebook anónima y se publican cosas que atentan contra su dignidad? Allí está el micrófono en la mesa. Bueno. ¿Aló? Sí. Sí, muy bien. Gracias por las preguntas. Creo que podré decir más seguramente sobre la primera y sobre todo porque la pregunta creo que se conecta con la parte final de mi presentación en relación con las acciones. Lo que planteé tomando esa cita de la Corte Constitucional y nos da la primera pista es que realmente las acciones son de varios actores. Ahí se mencionaban por lo menos 5. O sea que
no es solamente un tema que se circunscriba eventualmente a la víctima y tratar de mirar quiénes son las personas que están cometiendo este hecho, sino que miren ustedes cómo en el tratamiento, en las acciones, es determinante, y quisiera detenerme en esto, los compañeros. Se mencionaba también a la familia, también la familia del agredido, la familia del agresor, la institución educativa, pero me quisiera detener, si me permiten, en una reflexión sobre los compañeros. Yo considero que, y quizás esta podría ser un poco también un comentario a la segunda pregunta en relación con las redes sociales, pues fundamentalmente lo que plantea ahora es que el bullying, el acoso, se puede incrementar, se puede escalar dependiendo del comportamiento de los compañeros. Cuando hay actitudes fuertes, por lo menos actitudes de rechazo, cuando esto no se conecta, cuando el que agrede a través de estos medios siente por lo menos rechazo, ese es un factor que nosotros desde la experiencia misma aquí en la universidad consideramos que es clave para que esas acciones mermen. En el caso particular de las redes sociales, pues la reflexión que hemos hecho es que evidentemente estas redes sociales existen porque tienen seguidores, porque son visitadas, y escalando más porque hay personas que entran, no solamente miran, ahí ya hay registro de visitas, sino que además de eso le dan el like, le dan me gusta. Y miren ustedes que esta sería una forma de hacer refuerzo positivo, y lógicamente el administrador de estas páginas, y estas páginas viven, es en la medida en que tienen visitas, y hay una relación perversa, y es que entre más agresiva es, entre más maltrato hay, entre más, entre comillas, o entre sangre hay allí, pues hay más visitas. Entonces yo creo que, pues de todo, un factor, por lo menos en el que me estoy deteniendo, es que puede contribuir, y yo diría que sería la solución. Si no hay visitas, la página se acaba. Desde que haya visitas, así ustedes o quien la visite no escriba nada, no envíe información, nunca dé me gusta, pero solamente el hecho de visitarla, ustedes perfectamente saben que para el administrador o los administradores de esas páginas es un factor de éxito. En la segunda pregunta, en el caso del manejo, pues puedo contar un poco de la experiencia y las cosas que hacemos en la universidad en el ámbito disciplinario, pero esta pregunta pues se verá seguramente más desarrollada y ampliada por las posibilidades que esto tiene también desde el punto de vista penal. Desde el punto de vista disciplinario, pues nosotros básicamente lo que estamos haciendo y motivando es a que las personas pongan en conocimiento de la institución estos hechos, que todas las personas sientan y vean que en las instituciones hay un grupo de personas, de directivos, de profesores que están dispuestos a escucharlos, y que esto tenga también consecuencias disciplinarias de todo nivel, desde las educativas, que creemos también firmemente que es la solución. Por eso este seminario, porque las acciones deben ser primero educativas, fundamentalmente educativas, pero también consideramos que es importante que exista represión y que como consecuencia del desarrollo de la dignidad y de la autonomía, pues también formemos en la responsabilidad, y que se sepa que toda acción buena tiene consecuencias generalmente positivas, y que las acciones negativas, y en este caso el matoneo, el maltrato, tiene y debe tener consecuencias también negativas, y en el caso de las instituciones, pues de orden disciplinario.